Aborto incompleto. Durante el aborto espontáneo, el cuello uterino se abre y la separación de la placenta causa sangrado. Antes de las 10 semanas de gestación, el feto y la placenta suelen expulsarse juntos, pero más tarde alumbran por separado. Por lo tanto, el tejido puede permanecer completamente dentro del útero o expulsarse de modo parcial a través del cuello uterino. Los productos que se encuentran en el conducto cervicouterino pueden extraerse con facilidad o extraerse con pinzas de anillos. Para la infección uterina o para las mujeres hemodinámicamente inestables con sangrado abundante se realiza una evacuación quirúrgica inmediata. Para casos menos urgentes, 3 opciones terapéuticas son el legrado, la conducta expectante o la aplicación de misoprostol, que es la prostaglandina E1. En los 3 casos, tanto las complicaciones del tratamiento como la infección y la necesidad de transfusiones son infrecuentes. Sin embargo, el misoprostol y el tratamiento expectante pueden acompañarse de hemorragias impredecibles. Por lo tanto, algunas mujeres necesitan un legrado no programado, que los estudios han utilizado como criterio de valoración de fracaso. El tratamiento expectante del aborto espontáneo incompleto tiene tasas de fracaso cercanas a 25% en los estudios clínicos con asignación al azar. El tratamiento farmacológico registra tasas de fracaso del 5% a 30%. Muchos de los estudios que valoran el tratamiento han utilizado una dosis de 800 microgramos de misoprostol vaginal, 400 microgramos sublingual o 600 microgramos vía oral de misoprostol. Por último, el legrado posee como resultado frecuente una resolución rápida que tiene un éxito del 95% a 100%. Sin embargo, es invasivo, conlleva riesgos quirúrgicos y no es necesario para todas las mujeres. Aborto completo. En ocasiones se expulsa la totalidad de los productos de la concepción. Al completarse el aborto, el sangrado decrece y el orificio cervical interno se cierra durante la siguiente hora más o menos. Se recomienda a las pacientes llevar al médico el tejido expulsado y debe documentarse la presencia de restos embrionarios mezclados con coágulos sanguíneos o un cilindro de decidua. Este último se refiere al endometrio engrosado con forma de cavidad uterina que puede desprenderse con el aborto espontáneo. Si no se identifica un saco gestacional en el tejido expulsado, la ecografía transvaginal ayuda a diferenciar un aborto completo de una amenaza de aborto o un embarazo ectópico. Los hallazgos del aborto completo incluyen un endometrio delgado sin saco gestacional. Sin embargo, esto no garantiza un embarazo intrauterino reciente. En un estudio se analizó a 152 mujeres con sangrado abundante y útero vacío con un grosor endometrial menor a 15 milímetros. Más tarde se descubrió que en el 6% de los casos había un embarazo ectópico. Por lo tanto, un aborto completo no se puede diagnosticar con seguridad a menos que 1. Los verdaderos productos de la concepción se observen en el plano macroscópico o 2. Se documenten por ecografía primero como embarazo intrauterino y más tarde como una cavidad vacía. En situaciones poco claras, la medición seriada de las concentraciones séricas de la gonadotropina coriónica humana beta ayuda a clarificar el diagnóstico. Con el aborto completo, estas concentraciones decrecen con rapidez. Aborto retenido. Se refiere a los productos de la concepción de un producto no viable que se ha retenido durante días o semanas en un útero con orificio cervicouterino cerrado. El diagnóstico es imprescindible antes de la intervención y evitar la interrupción de un embarazo intrauterino potencialmente viable. Las herramientas principales son la ecografía transvaginal y las concentraciones de la hormona gonadotropina coriónica humana. En este último método es común que las concentraciones se estabilicen o desciendan. Con la ecografía transvaginal se puede observar un embrión de 1 a 2 milímetros adyacente al saco vitelino a las 5 a 6 semanas de gestación. Como se indica en el cuadro 11-2, la ausencia de embrión en un saco con un diámetro medio del saco mayor o igual a 25 milímetros significa embrión no viable. El diámetro medio del saco se calcula al sumar la longitud, la anchura y la altura de un saco gestacional y dividir el resultado en 3. La actividad cardíaca fetal se puede detectar de manera típica a las 6 a 6.5 semanas, con una longitud coronilla rabadía de 1 a 5 milímetros y un diámetro medio del saco de 13 a 18 milímetros. También se utiliza un valor umbral de la longitud coronilla rabadía mayor o igual a 7 milímetros
más la ausencia de la actividad cardíaca para diagnosticar que el embrión no es viable. Para los casos en los que un saco gestacional no tiene un embrión ni saco vitelino, se recomienda repetir la ecografía transvaginal después de algún tiempo. Debe utilizarse el modo M para documentar la actividad cardíaca y medir la frecuencia. El Doppler pulsado no se utiliza de forma sistemática y se reserva para fines diagnósticos específicos por la elevación teórica de la temperatura de los tejidos fetales expuestos. Los marcadores ecográficos menos consistentes pueden indicar un embrión no viable. Uno de ellos es el diámetro del saco vitelino mayor a 7 milímetros en embarazos menores de 10 semanas de gestación. La frecuencia cardíaca fetal en el primer trimestre aumenta de 110 a 130 latidos por minuto a las 6 semanas de gestación y hasta 160 a 170 latidos por minuto a las 8 semanas. Una frecuencia cardíaca más lenta es desfavorable, en especial con menor a 85 latidos por minuto. Incluso con actividad cardíaca, los fetos con un diámetro medio del saco pequeño pueden anticipar una pérdida embrionaria. Una diferencia menor a 5 milímetros entre los valores del diámetro medio del saco y la longitud coronilla rabadilla puede ser motivo de preocupación. Por último, un contorno irregular del saco gestacional puede indicar un embrión no viable. Con la muerte embrionaria o fetal confirmada, las opciones incluyen la observación expectante, la cirugía o el tratamiento farmacológico. Las opciones no quirúrgicas equilibran la menor invasibilidad en el sangrado asociado más abundante, tiempos de finalización más largos y tasas de éxito más bajas. De las opciones, la atención para embarazadas tiene un rendimiento inferior a la medicación o la cirugía y las tasas de fracaso oscilan entre 15 y 50%. Además, pueden pasar semanas entre el diagnóstico de embrión no viable y el aborto espontáneo. Como opción terapéutica farmacológica, se puede administrar misoprostol y una dosis única de 800 microgramos por vía vaginal. Se puede repetir una vez cada 1 o 2 días y en un estudio clínico grande informó que el 22% de las mujeres necesitaba una segunda dosis. En general, las tasas de fracaso oscilan entre 15% y 40%. Las tasas de éxito mejoran con una dosis oral de 200 miligramos de mifepristona, administrada 24 horas antes del misoprostol. En Estados Unidos, la FDA limita el acceso a este antiprogestágeno al personal médico que participa en la estrategia de evaluación y mitigación de riesgos del fabricante. Las contraindicaciones reflejan las enumeradas en la sección que describe el aborto inducido. Aborto inevitable de un feto previable. La rotura de las membranas placentarias o la protrusión marcada de las membranas hacia la vagina pueden ocasionar un aborto inevitable. Estos últimos se revisan en la sección de insuficiencia cervicouterina. La rotura prematura de las membranas antes del trabajo de parto a una edad gestacional previable complica al 0.5% de los embarazos. En cambio, el nacimiento previable se define como el nacimiento entre las 200/7 y 256/7 semanas y se revisa en el capítulo 45. Clínicamente, en el caso de rotura prematura de las membranas antes del trabajo de parto, el diagnóstico se confirma por la presencia de abundante líquido vaginal que se acumula durante la exploración con espejo vaginal estéril. El volumen aumenta cuando el paciente tose con la maniobra de Valsalva. Otras medidas diagnósticas pueden incluir la prueba de pH, el estudio microscópico y la valoración ecográfica del volumen de líquido amniótico que se describen en el capítulo 22. La rotura puede ser espontánea y los riesgos son la rotura prematura de las membranas antes del trabajo de parto, el parto antes del segundo trimestre y el consumo de tabaco. La fuga iatrógena del líquido puede ocurrir después de la amniocentesis o una cirugía fetal. En algunos casos del segundo trimestre es posible la acumulación previa de líquido entre el amnios y el corión y refleja solo fugas de corión. La rotura espontánea del primer trimestre casi siempre va seguida de las contracciones uterinas o infecciones y es típico el término de la gestación. En la rotura prematura de las membranas antes del trabajo de parto del segundo trimestre a una edad previable, entre 40% y 50% de las mujeres experimentan el término del embarazo en la primera semana y un 70% a 80% de los casos ocurre después de 2 a 5 semanas. La latencia media es de 2 semanas.
Las complicaciones maternas significativas que se acompañan a la ruptura prematura de membranas antes del trabajo de parto con producto previable incluyen infección uterina, septicemia, desprendimiento placentario, hemorragia puerperal y retención placentaria. En un estudio, 56% de las mujeres sufrió una o más de estas complicaciones. Con sangrado o fiebre significativo se debe evacuar el útero. La evacuación quirúrgica o las opciones de tratamiento farmacológico varían según sean la edad gestacional y la habilidad del cirujano. Los métodos reflejan los del aborto programado en el segundo trimestre, descritos más adelante. En los casos en los que es inevitable o que se programa el parto prematuro, la consulta neonatal ayuda a tomar decisiones y a que la familia conforme sus expectativas. Para los fetos con una enfermedad que limita la vida, como la prematuridad extrema, la atención paliativa perinatal es una conducta que hace énfasis en la comodidad. Los miembros de los equipos de atención pueden incluir a profesionales de atención obstétrica y neonatal, sacerdotes y especialistas en la salud mental. En ausencia de sangrado y fiebre, el tratamiento expectante es una opción en la paciente bien asesorada. Muchos optan por la interrupción del embarazo por los riesgos maternos descritos con anterioridad y los malos resultados neonatales. La mortalidad fetal temprana se debe a hipoplasia pulmonar, hemorragia intraventricular grave y septicemia. De las mujeres con rotura prematura de las membranas antes del trabajo de parto sometidas a tratamiento expectantes antes de las 20 semanas de gestación, el porcentaje de recién nacidos dados de alta oscila entre el 12% y 23%. Las morbilidades neonatales comunes son el síndrome de insuficiencia respiratoria, hipoplasia o displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante y septicemia. En términos generales, el pronóstico mejora si se produce una rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto con un producto previable en un embarazo en etapas avanzadas. La latencia es más prolongada y sin oligohidramios. Con este último, el desarrollo pulmonar deficiente y las deformaciones esqueléticas fetales pueden ser el resultado de la escasa cantidad de líquido amniótico. Si se elige el tratamiento expectante, es razonable la valoración inicial en el hospital, la disminución de la actividad física y la observación para confirmar si hay fiebre o trabajo de parto. Después de 24 horas, si no hay sangrado, dolor abdominal cólico o fiebre, la mujer puede reanudar la ambulación y recibir el alta. Se le indica estar atenta a la aparición de fiebre, contracciones o sangrado. Se consideran los antibióticos y se administran durante 7 días para prolongar la latencia. Sin embargo, no se recomiendan la maduración pulmonar con corticosteroides, la neuroprofilaxis con sulfato de magnesio, la profilaxis con antibióticos para estreptococos del grupo B, la cesárea, ni los tocolíticos antes de las 22 semanas de gestación. Una vez que el producto alcanza una edad con viabilidad, los autores recomiendan la hospitalización. En el capítulo 45 se describe el tratamiento para la rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto. En la rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto relacionada con procedimientos, las fugas diatrógenas suelen ser más frecuentes en el útero y tienden a sellarse en forma espontánea. Para las fugas de líquido amniótico por la amniocentesis, el tratamiento es conservador y el reposo en cama por periodos breves produce tasas elevadas de continuación del embarazo. Para la rotura después de una cirugía fetal, los tratamientos bajo investigación pueden aplicarse a las fugas inducidas por la cirugía. Uno de ellos es un tapón oclusivo, denominado parche amniótico, que se forma tras la instilación intraamniótica de plaquetas autólogas y crioprecipitados. Otro es la amnioinfusión para contrarrestar los efectos del oligohidramios, pero los datos actuales no apoyan su uso. En embarazos posteriores, el riesgo de parto prematuro recurrente es grande en mujeres con antecedente de rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto. En un estudio de corte, en 46% de las mujeres se resolvió el embarazo antes de las 37 semanas y en 17% se terminó el embarazo antes de las 24 semanas. Aborto séptico. Con el aborto espontáneo o inducido, los microorganismos pueden invadir los tejidos miometriales y extenderse hasta causar parametritis, peritonitis y septicemia. Esto puede complicar los tratamientos farmacológico y quirúrgico.
Los hallazgos clínicos habituales incluyen fiebre, dolor hipogástrico, dolor a la palpación del útero y flujo vaginal fétido. Otras complicaciones incluyen hemorragia vaginal y evidencia ecográfica de retención de restos en el útero. La infección de vías urinarias debe excluirse mediante análisis de orina. La biometría hemática completa valora una probable leucocitosis. La mayor parte de las bacterias que causan aborto séptico forma parte de la flora vaginal normal, por lo tanto, el cultivo vaginal no es informativo, pese a lo cual se solicitan hemocultivos para las personas con septicemia. En particular, preocupantes son las infecciones necrosantes graves y el síndrome de choque tóxico, causado por estreptococos del grupo A, Streptococcus pyogenes. También se ha descrito muertes maternas por Clostridium perfringens o Clostridium sordelli. Con el síndrome de choque tóxico, las mujeres sufren lesión endotelial grave, fuga capilar, hemoconcentración, hipotensión, taquicardia y leucocitosis marcada, pero es posible que al principio no cursen con fiebre. En el caso del aborto séptico, el tratamiento incluye la administración rápida de antibióticos de amplio espectro, como se menciona en el capítulo 37. Si se retienen restos del producto, se realiza la evacuación por aspiración. La mayoría de las mujeres responde a este tratamiento en un plazo de 1 a 2 días y egresan cuando se hallan afebriles. Es probable que no se necesiten antibióticos orales adicionales. En muy pocas mujeres se desarrolla un síndrome de septicemia grave y es esencial proporcionar cuidados intensivos como tratamiento de sostén. Aunque es poco frecuente, la peritonitis generalizada, a pesar del grado y el deterioro clínico de la paciente, deben ser motivo de preocupación. Las imágenes que se muestran aire libre intraabdominal o aire en la pared uterina son casi siempre indicativos para la parotomía. Si hay necrosis uterina, está indicada la histerectomía.